TV está en ti. Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista Meridiana. Un verdadero placer estar una vez más con ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Hoy nos acompaña un joven periodista y escritor, pues que en muchas pautas hemos coincidido. Hoy nos va a presentar un trabajo bien interesante. Se trata de Carlos Javier Arencibia, periodista, y con él vamos a conversar hoy acerca de su faceta como escritor, de su segundo libro, un libro que narra los testimonios de la represión. De acuerdo a la versión de este joven escritor, se relatan 16 historias de presuntas violaciones de derechos humanos en nuestro país durante los sucesos del 2014, de las protestas que viviera Venezuela en el año 2014. Esta investigación vamos a estarla comentando con nuestro invitado, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias, Carlos Javier, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Daxi, y a todo el equipo de Mira TV, que bueno, ya siento Mira TV como mi casa, a pesar de que esta es la primera vez que estoy en la entrevista Meridiana, pero siempre soy bien recibido aquí, me siento bastante cómodo. Y nosotros nos sentimos cómodos, sobre todo porque estamos a las puertas de una pluma que esperamos tenga mucho futuro, no solamente por su edad, sino también por lo prolífera ya a los 24 años con 2 libros escritos. Nos gustaría, Carlos, que nos contase primero cómo nace la idea de escribir un libro tan denso, porque estamos hablando de una investigación periodística de hechos que obviamente entristecen a cualquier pueblo, que se presuma la violación de derechos humanos, obviamente por parte de un Estado. Bueno, en realidad la idea no es mía, la idea surge en la Plaza Alfredo Sadel, que es uno de los campamentos que desmontan en lo que yo llamo el madrugonazo de la dictadura, el 8 de mayo, que es una de las facetas finales, de las partes finales de lo que fue la rebelión democrática del año 2014. Estando allí, la jefa del campamento, Axara Gómez, del partido Bandera Roja, me da la idea de que entreviste a muchos de los jóvenes que ya venían siendo víctimas de la represión, y no solamente de la represión en las calles, sino de la tortura y de los tratos crueles una vez que habían sido detenidos. Entonces yo comienzo muy tímidamente en ese momento a entrevistar, a conversar con muchos de ellos, y después cuando ya prácticamente cuando se da el diálogo entre factores políticos y que se da prácticamente por cerrada lo que es la rebelión democrática, arranco con más fuerza con lo que es testimonio de la represión por 3 factores fundamentales. En un principio, para que no se olvide jamás que esto ocurrió. Segundo, en un tributo a estos millones de personas que salieron a las calles a defender la democracia venezolana y a buscar un cambio político, para decirlo claramente, a buscar la salida del régimen de Nicolás Ahora, Maduro. Y en tercero, rapidito, Daxi, para que en un futuro esto se convierta en un expediente y que estos violadores de derechos humanos, los funcionarios del Estado venezolano, paguen las consecuencias en tribunales nacionales o internacionales. Precisamente, como tú lo acabas de señalar, una posible violación de derechos humanos son delitos que no prescriben, y que de alguna manera pues forman parte de esos expedientes que se mantienen en el tiempo, precisamente por sus mismas características legales. No obstante, para hacer esta investigación, ¿de qué fuentes te valiste? ¿Solamente de los testimonios de las personas cuyos derechos humanos presuntamente fueron violados, o fuiste también a organismos competentes como el Ministerio Público? ¿Esos expedientes y esas denuncias reposan legalmente en el Estado venezolano? ¿En qué punto más o menos podríamos ubicar esa investigación que tú hiciste? Claro, la parte fundamental son los testimonios de estas 16 personas, además de la historia de los 49 asesinatos, pero en cada una de ellas, o en casi todas, está la parte de la Fiscalía. Lo que la Fiscalía publicó respecto a eso. Indudablemente todos esos casos reposan no solamente en los expedientes de las instituciones públicas venezolanas, sino de organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal Venezolano o Provea, que ya las han llevado incluso a instancias internacionales como la ONU, en el caso del Foro Penal Venezolano. Entonces es un trabajo completo donde se toman las diversas opiniones, pero que refleja con mayor contundencia lo que son los testimonios de estos jóvenes, y
narra a mi estilo particular lo que es prácticamente una novela de terror donde los protagonistas son los violadores de derechos humanos de funcionarios del régimen del Estado venezolano. Ahora, es muy importante lo que tú comentaste al principio, y es que precisamente tú argumentabas que en ese momento, en esas protestas, una de las intenciones de los protestantes era terminar con el gobierno actual que tiene este país. Eso per se y de manera violenta es un delito. Claro, lo que pasa es que no era de manera violenta. Y yo creo que ahorita todos los que hacemos oposición al régimen de Nicolás Maduro aspiramos a su salida, indudablemente, por las vías pacíficas y constitucionales. Se torna violenta la protesta del año 2014 debido a la represión, como una consecuencia de la represión. Antes del 2 de febrero, para narrar un poquito la historia, las personas, el pueblo venezolano salió con banderas, salió con pitos, ni siquiera trancaba las calles de nuestro país y sufrieron la arremetida, no solamente de la fuerza de represión del régimen, sino de fuerzas parapoliciales como son los colectivos, y empezaron a caer personas. Carlos Javier, ¿cómo armas las piezas para circunscribirnos un poquito el libro y entender tu historia? ¿Cómo buscas a cada una de estas personas? ¿Dónde las ubicas? Cuéntanos esa parte. Bueno, muchos de ellos compartieron conmigo en la calle, y otros simplemente por referencia, por los medios de comunicación, por la gravedad de las torturas que habían sufrido, como por ejemplo el caso de Juan Manuel Carrasco, quien fue violado por un guardia nacional con el fusil, a quien le pasaron un perro alrededor de él para que lo mordiera, y el perro parecía más humano que los guardias que jugaban fútbol con ellos y no los quiso morder, como Clider Martínez, que estuvo en el Rodeo 2, como Betania Farrera, aunque a Betania sí la conocía, a quien en el INOF sufrió diversas torturas, a Irán Rivas, quien estuvo 55 días sin ver el sol y cuando salió sus ojos se vieron afectados, la paliza que recibe Marviña Jiménez es un hecho notorio comunicacional por una Guardia Nacional en el suelo en Carabobo, el caso de Raúl Emilio Baduel y de Alexander Tirado, que cumplieron ayer 520 días presos por ser hijo de Raúl Isaías Baduel. ¿Cómo accedes, por ejemplo, a ese tipo de fuentes, que son personas que están detenidas? ¿Cómo accedes a esos testimonios? Busco la manera de comunicarme con ellos. Siempre hay forma de comunicarse con las personas que están detenidas. En el caso de Raúl Emilio Baduel y de Alexander Tirado, es el juicio, si bien ninguno de estos juicios tienen un basamento firme, legal, contundente para condenar a estas personas, este es el peor, porque en la sentencia, aunque no es una sentencia final, en la jurisprudencia, pues sale que ellos están presos porque portaban un megáfono y le meten 8 años de cárcel por eso. Si esto no es un juicio político, si esto no son presos políticos, entonces, ¿qué serán, no? Ahora, ¿tienes contacto actualmente con ellos? En este momento, ¿tienes posibilidad de hablar con ellos aún? Yo tengo contacto con algunas personas que están presas y bueno, los visito, estoy con ellos, es lo legal, pues. Esta forma parte del libro, ¿no? ¿Cuántas? Quedamos que son 16 historias. Son 16 Una de esas historias de, creo que 76 personas de las 3.765 detenidas permanecen aún en prisión. Permanecen aún en prisión. De los que están en el libro, solamente Raúl Emilio y Alexander. Pero el resto tienen libertad bajo condiciones, pues libertades que no son libertad plenamente, que si no pueden salir de ciertos sitios, que tienen que presentarse bajo régimen de presentación, y esto no es libertad, y menos cuando se trata de personas inocentes, pero hay que estar bien firme y decir claramente que son juicios de carácter político y que hay que tratarlos con carácter político, que se haga lo legal, que se asista a tribunales, a todo eso, indudablemente hay que hacerlo, ¿no? Eso es parte de la formalidad, pero tienen que tratarse con política, y testimonio de la represión es una forma de que el mundo reconozca y que el mundo sepa que hay presos políticos en Venezuela y que hubo tortura y que las violaciones de derechos humanos las hubo y persisten, porque cada día vemos nuevas historias, como por ejemplo la de Araminta González, que está siendo torturada y recibiendo tratos crueles en el INOF, y a la cual yo me acercaré como periodista y voy a buscar la manera de que esa historia se conozca, porque son miles, son de los 3.765, yo puedo asegurar que ninguno tuvo el debido proceso, y todas estas personas anónimas se ven representadas en las historias de testimonios de la represión. Carlos Javier, también hay otras visiones de esas historias, y precisamente hay inclusive asociaciones de víctimas de las guarimbas, etcétera, etcétera.
¿Qué te inspira a recopilar precisamente estas historias y no, por ejemplo, otras de personas que también se sienten afectadas por estas acciones? La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte de esta entrevista. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Seguimos, amigas y amigos, con nuestro invitado de hoy, el licenciado Carlos Javier Arencibia. Él es el autor de Testimonios de la Represión, su segundo libro, un compendio pues de 16 historias testimoniales acerca de personas que presuntamente se le violaron los derechos humanos durante las protestas del 2014. Y quedamos pendientes con él para que nos comente qué filosofía o qué lo motivó a seleccionar estas historias específicamente y no otras que de personas que también se sintieron vulnerados en aquellos tiempos y que inclusive hicieron una asociación de personas víctimas de las guarimbas. Entonces, coméntanos, Carlos Javier. Todas estas personas al final se van a ver reflejadas en Testimonio de la Represión, y eso lo demuestra, entre otras cosas, que no han hecho un pronunciamiento público en contra porque las favorece. Allí están descritas historias de personas oficialistas a quienes fallecieron, pues quienes fueron asesinadas. Para resumírtelo, de los 49 muertos del año 2014, 30 manifestaban simpatía con la oposición, 6 eran chavistas y sus historias están allí descritas tal cual como sucedieron. 5 fueron por accidentes de tránsito con las barricadas, incluyendo a la madre de una de las conductoras del programa Zurda Conducta, eso está explicadito allí. Y otros 5 funcionarios del Estado, de las fuerzas de represión, y otros 3 que nunca quedaron claros. Entonces yo incluyo en testimonio de la represión a quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de las protestas durante la rebelión democrática de 2014. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro? Me tomó poco tiempo, la dificultad no estuvo tanto allí porque las entrevistas fluyeron muy bien y mi estilo de escritura es rápido, es sencillo, es concreto. La dificultad estuvo en la escasez de papel. Primero, el libro debió haber salido a principios de 2015. Editorial Libros Marcados, a quien agradezco enormemente por confiar en un escritor joven cuando muchos escritores de mayor reconocimiento tenían ideas parecidas y se las habían planteado ya, ellos me prefirieron a mí. Te contaba, después que no había papel, no había tinta. Y después que no había tinta, no había la pega para juntar pues la portada con el texto como tal. Entonces esto retrasó unos 6 meses la publicación del libro, pero bueno, ya estamos en la calle y se está Mira, viendo. tengo unas notas aquí de mi productora que si tuvo algo que ver tu relación sentimental con Zairán Rivas para motorizar esta idea. De alguna forma sí, porque compartíamos en el campamento del Alfredo Sadel y la idea sale de la Plaza Alfredo Sadel. Y sensibiliza mucho más a cualquier ser humano el hecho de que tu pareja esté siendo torturada y esté presa. Pero sí, la respuesta es sí. Estos testimonios, tú decías que esperas que este libro pueda servir de prueba, de aval en futuros juicios con relación a esta violación, a esta presunta violación de derechos humanos. Sí, va a servir porque entre otras cosas, el desmoronamiento del régimen venezolano es notorio y el libro está en plena vigencia y nunca va a perder la vigencia porque son violaciones de derechos humanos. Él va a ser presentado en diversas instancias internacionales al corto plazo y servirá. Tengan la certeza de que servirá y que nosotros llevaremos esta lucha hasta que la victoria nos sorprenda. Tienes prólogo de María Corina Machado y recomendaciones de Delsa Solórzano. ¿Eso no marca políticamente la visión del libro? Y yo hago un marcaje político en el libro, yo hago una introducción de cuál es mi visión acerca de la rebelión democrática del año 2014 y después arranco con los testimonios para que la gente esté clara y después no vaya a decir de que bueno, porque yo era pareja de Zairán, porque yo estuve en manifestaciones constitucionales, tengo una visión, una parcialidad. Lean ahí cuál es mi visión y a partir de allí determinan cuál es la posición del libro. ¿Qué críticas has recibido del libro hasta hoy? Que te hayan llamado la atención a ti. Las críticas han sido en general muy positivas, ¿no? Y mucho más en un país donde la tendencia al rechazo del gobierno es sumamente alta.
pero también de parte del gobierno he recibido mis críticas. Por ejemplo, en el caso del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo que con 2 chocolates y 200 bolívares te los regalaban porque nadie los estaba comprando, ¿no? Y son esas burlas que surgen, pero nadie le tira piedras a un árbol que no... ¿no? Claro No que lo es, y nadie le tira piedras a un árbol que no da fruto, y eso quiere decir que vamos bien y que les está doliendo. ¿Dónde se puede adquirir testimonios de la represión? Testimonio de la represión se puede adquirir en tiendas Nacho, Las Novedades, Tecniciencias, en el caso de aquí de los Altos Mirandinos, en el Vasconia, en el Don Blas, en Atlantis, prácticamente en todas las librerías de los Altos Mirandinos. Tenemos entendido que a nivel internacional hay una propuesta para convertir algunas de las historias en una obra de teatro. Sí, ya la obra se está cocinándose, ya está casi lista, falta el nombre y faltan unos pequeños detalles. Esto lo está haciendo el guionista José Abreu, que ya tiene bastante experiencia en este ámbito, y ese mismo guión lo llevará el Ministerio de Contracultura de Bielorrusia, que es un grupo que salió de Bielorrusia y está radicado en Londres, y va a presentarse en Londres la obra de teatro. Políticamente, ¿dónde está circunscrito en este momento? Porque ya sabemos que fuiste secretario general de Bandera Roja, pero obviamente ahora la organización política pues está en manos del gobierno. No creo que tú estés, digamos, en Bandera Roja actualmente. ¿En qué posición políticamente te encuentras en este momento? Mira, los banderosos de los Altos Mirandinos vamos a ser y del país vamos a ser banderosos siempre. El hecho de que nos hayan quitado la tarjeta electoral no significa que nuestra posición haya cambiado. Indudablemente que asumimos la misma postura, con la misma línea política, pero sin el nombre de Bandera Roja, aunque cuando tú andas por ahí, andas por la calle, todo el mundo relaciona a Carlos Javier con Bandera Roja, y mi política, mi accionar siempre va a ser coherente con el que... ¿Qué otra organización política te gustaría? Yo sabía que le ibas a preguntar, y bueno, realmente ahorita soy independiente, voy a ser independiente, y si hay otro partido que tenga ideología marxista-leninista, bueno, allí estaré. ¿Y qué orientación le están dando ustedes a sus seguidores en el caso de la próxima elección que va a vivir Venezuela el 6 de diciembre para la Asamblea Nacional? ¿Le dieron libertad total, o algunos están con los chavistas, otros con la oposición, o algunos están independientes? Cuéntanos. Hay unas orientaciones nacionales, estamos apoyando a todos los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática que fueron electos en primaria. Los que no fueron electos en primaria, algunos consensos reales dentro de la MUD también lo estamos apoyando, como es el caso de aquí de los Altos Mirandinos de Elsa Solórzano. Y por otros lados, tenemos candidatos independientes de la Alternativa Independiente por el Cambio con la tarjeta de electores libres. Esa es la política electoral del partido actualmente. O sea que muchos de ustedes que se quedaron fuera, que no quisieron seguir pues la tarjeta, se quedaron con esta nueva organización política. Pero no es que nos quisimos salir, sino que el gobierno nos quitó la tarjeta, tal como hicieron con COPEI y tal como hicieron antes, como hicieron con el MED, con el PPT, que es una política de Estado, ya pareciera de robarle la tarjeta a los partidos políticos. ¿Y la conformación de otra organización política? Porque mucha gente monta partidos. Eso es una opción, eso es una opción, pero lo discutiremos después de que se dé el proceso electoral. Nosotros ahorita no solamente estamos preparados para el proceso electoral, sino para cualquier otra maniobra que tenga el régimen para la suspensión de las reelecciones. ¿Estás preparando algún otro título? ¿Tienes algo entre manos a nivel editorial? Por ahí me están exigiendo la misma gente que saque como un testimonio de la represión 2, una segunda edición, con historias que han sido bastante graves también y que allí no pude incluir porque vinieron después. Pero estoy trabajando también en algo literario que también tiene un contenido político, y bueno, ya lo verán cuando salga a la luz pública. ¿Cómo aunar, y esto ya casi para finalizar, cómo manejar el periodismo, el ejercicio del periodismo con una tendencia política tan marcada, Carlos Javier, en lo personal? ¿Tú cómo lo haces? Es bastante difícil, y no es tan difícil para uno marcarse los límites, porque lo que tenemos es una buena formación profesional y que además tenemos una buena formación ideológica, no es difícil saber cuándo tienes que estar de un lado y cuándo tienes que estar del otro. Lo difícil es para las personas que están enfrente de ti, para que tú puedas tener credibilidad en lo que le estás diciendo como periodista y en lo que le estás diciendo como político. ¿Yo cómo lo demuestro? Lo demuestro diciendo la verdad. Tanto el político como el periodista se valen de la verdad, y si tú dices la verdad no vas a tener ningún problema. ¿Tú crees que actualmente los políticos tienen fama que se valen de la verdad en Venezuela? Bueno, yo no emito opinión acerca de los políticos, yo digo la verdad.
Javier, muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros, todo el éxito en esos proyectos editoriales actualmente. Tú te desempeñas como periodista independiente, ¿verdad? Sí, bueno, no, yo tengo mi trabajo, yo no lo digo, yo soy jefe de prensa de la alcaldía de Carrizal y hago mi política por fuera, pues, aparte. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Javier, todo el éxito entonces con tu libro. Va a seguir en las librerías, ¿no? Claro, está todavía hasta agotarse la existencia. Ok, muchísimas gracias, Carlos Javier, No, por gracias estar a aquí ti, con a Mira nosotros TV. y contarnos de tu experiencia muy interesante. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. En manos de Mariluz queda la despedida de esta emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros.